Hola, cuando trabajamos con vectores, cuando un vector se nos da en términos de sus componentes, hay dos cantidades que debemos determinar para que el vector quede completamente definido. Por ejemplo, supongamos que se nos da el vector b dado de la forma a, b, es decir, tiene componente en x que vale a y componente en y que vale b. Las dos cantidades que debemos calcular para que ese vector quede completamente definido son la magnitud y la dirección. En el caso del cálculo de la magnitud de ese vector, la vamos a determinar por Pitágoras como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En ese cálculo en particular, podemos de hecho introducir completamente esta expresión en la calculadora e independientemente de que esas componentes sean positivas o negativas, el valor que la calculadora nos va a dar es un valor único. No tenemos ningún problema con ese cálculo. El otro cálculo que debemos hacer para definir a ese vector completamente es el cálculo de la dirección del vector. En el caso de la dirección del vector, ahí la situación es diferente, porque por lo general el valor que nos arroja la calculadora de la dirección del vector no es el valor correcto, no es el valor que debemos reportar. Por eso es que he querido dedicar este video para enseñarte cómo se calcula de manera adecuada, de manera correcta, la dirección de un vector. ¿Y dónde surge el problema? El problema surge de lo siguiente. Tengo las componentes A y B. La dirección del vector normalmente la vamos a calcular como la tangente de θ igual a B entre A. De esa manera lo vamos a hacer ahí y por tanto el ángulo θ vendrá dado como la tangente a la menos 1 de B entre A. Donde es importante establecer ciertas convenciones sobre cómo vamos a medir ese ángulo θ. Supongamos, por ejemplo, que tenemos nuestro sistema de ejes X y Y de esta forma y tenemos un vector B dado aquí con componentes A y B, digamos que ese es el vector B, de esa manera. ¿Cómo vamos a medir la dirección de ese vector? La dirección de ese vector se determina como el ángulo θ que el vector forma con el sentido positivo del eje de las X. Es decir, este es el sentido positivo del eje de las X, el ángulo que forma el vector medido en sentido contrario a las manecillas del reloj, ese es el ángulo que da la dirección del vector. Por tanto, el ángulo θ será un ángulo que medimos de esta manera. Reitero, un ángulo medido respecto al sentido positivo del eje de las X y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí un ángulo medido de esa manera decimos que es un ángulo positivo. Si un ángulo se mide en el sentido de las manecillas del reloj, ese es un ángulo negativo. Pero por convención, en el análisis vectorial nunca damos la dirección de un vector como un ángulo negativo. Siempre será un ángulo positivo, es decir, medido de esta manera. Y por convención también, cuando un vector apunta completamente en la dirección del eje X positivo, decimos que el ángulo es de 0 grado o de 0 radianes. Aquí menciono que el ángulo lo puedo medir en radianes o en grados. Es un poco elección personal en qué sistema lo quiero medir, tomando en cuenta que pi radianes es exactamente igual a 180 grados. Entonces, un vector que está sobre el eje X positivo, decimos que tiene 0 grados o 0 radianes. Ese es el ángulo que da su dirección. Ahora bien, ese vector, el ángulo, va a venir desde 0 y puedo dar la vuelta completa hasta 2pi. Entonces, por convención, el ángulo que determina la dirección de un vector será menor a 2pi y mayor o igual a 0. A 0 radianes, aquí lo he expresado en radianes, o menor a 360 grados y mayor o igual a 0 grados.
Ahora, ¿cuál es el problema cuando hacemos ese cálculo? El problema surge de lo siguiente. El ángulo lo calculamos como la tangente de θ, pero la tangente tiene la particularidad que es una función periódica de periodo pi. ¿Qué significa entonces que la tangente sea una función periódica de periodo pi? ¿En qué afecta la determinación del ángulo? Que entre 0 y 2pi hay dos ángulos que tienen el mismo valor de la tangente. Hay un ángulo en el primer cuadrante que tiene el mismo valor de la tangente que un ángulo del tercer cuadrante, y lo mismo para un ángulo del segundo y un ángulo del cuarto. Y la calculadora, cuando hacemos el cálculo con ella, nos presenta dos problemas. El primero, no distingue si el ángulo que estamos calculando es del primero o del tercer cuadrante, o en su caso del segundo y del cuarto. Ese es un primer problema. El otro problema es que cuando nosotros hacemos este cálculo que está aquí, si alguno de estos números es negativo, entonces esto me da un número negativo, y la calculadora, cuando haya la tangente a la -1 de un número negativo, me reporta un ángulo negativo. Y por convención, la dirección siempre la expresamos como un ángulo positivo. Más aún, la calculadora siempre me va a reportar un ángulo entre 0 y 90, ya sea positivo o negativo. Entonces, al hacer el cálculo de la dirección de un vector, con la calculadora, los valores que vamos a obtener por lo general no son los correctos. Por eso la importancia de aprender exactamente a calcular la dirección de un vector. Y eso debemos hacerlo interpretando correctamente el valor que nos da la calculadora y luego completando el cálculo de manera manual. Y eso es lo que te voy a mostrar a hacer aquí entonces. ¿Qué necesitamos entonces hacer para calcular de manera única la dirección de un vector? Ubicar el cuadrante donde se encuentra el vector. Y eso nos da entonces 4 posibilidades. Veamos la primera. Supongamos que nuestro vector B está en el primer cuadrante. ¿Qué significa que nuestro vector B esté en el primer cuadrante? Lo que significa es que las dos componentes A y B son componentes positivas. Es decir, si nosotros vemos nuestro sistema de ejes X y Y, un vector en el primer cuadrante es un vector que se encuentra, digamos, aquí, de esta manera. Entonces, el ángulo que se forma es un ángulo medido en sentido contrario a la manecilla del reloj, dado aquí. Cuando nosotros hacemos ahí la tangente a la -1 de B entre A, aquí vamos a tener, aquí en este caso, dos números positivos. La calculadora me regresa un ángulo positivo y ese ángulo es efectivamente el ángulo θ, o sea que aquí no tenemos ningún problema. En el primer cuadrante, la dirección del vector dada por el ángulo θ la vamos a calcular efectivamente como la tangente a la -1 de B entre A. Pero nótese, ese es el único caso en el cual el cálculo directo con la calculadora nos da el valor correcto. Veamos qué sucede en el segundo caso, que tengamos un vector B que esté ubicado en el segundo cuadrante. Si tenemos un vector B que está ubicado en el segundo cuadrante, si nosotros lo vemos aquí dibujado, esto es X y esto es Y, se refiere a un vector que está ubicado aquí, en el segundo cuadrante. ¿Cómo identifico que estoy en el segundo cuadrante? Porque en el segundo cuadrante la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. El ángulo que vamos a medir por la convención, medido desde el sentido positivo del eje de las X, es este ángulo θ que tenemos aquí. Es el que quiero reportar. Sin embargo, cuando yo hago el cálculo de tangente a la -1 de B entre -A, voy a colocar explícitamente el signo negativo de la calculadora detecta que tengo el cálculo de la tangente a la -1 de un número negativo. Me va a reportar un ángulo negativo, lo cual nunca lo hacemos, siempre queremos reportar un ángulo positivo. Y más aún, me reporta un ángulo
con un valor menor a 90 grados y negativo. La pregunta es entonces, ¿cuál es el ángulo que la calculadora me está calculando ahí? En realidad el ángulo es este. Ese es el ángulo que me está dando, que es exactamente este ángulo que tenemos aquí. Y me lo da negativo porque lo está viendo en el sentido de las manecillas del reloj. Le voy a llamar alfa a ese ángulo que la calculadora me está dando ahí. Pero yo lo que quiero no es alfa, yo quiero teta. ¿Cómo calculo teta en un vector que está en el segundo cuadrante? Entonces lo tenemos que calcular como pi menos alfa. Porque es claro que todo esto completo hasta aquí es pi, si le resto este pedazo que es alfa, me da teta. Y ese cálculo tenemos que hacerlo nosotros porque la calculadora no lo hace. O lo que es lo mismo, 180 grados menos alfa si lo quiero expresar en grados. Bien, veamos ahora qué sucede si tenemos el otro caso. Tenemos el caso de un vector b en el tercer cuadrante. Si mi vector está ubicado en el tercer cuadrante, si yo dibujo aquí un sistema de ejes X y Y, voy a tener, ¿cómo identifico que el vector está en el tercer cuadrante? La componente en X es negativa, la componente en Y también es negativa. En ese caso, quiere decir que mi vector se encuentra ubicado aquí. Y el ángulo que quiero medir es este. Ese es mi ángulo teta. Cuando hacemos el cálculo de tangente a la menos 1 de menos b entre menos a, lo voy a copiar explícitamente, la calculadora ve el cálculo de un número positivo y me reporta un ángulo positivo, pero un ángulo menor a 90 grados. Bueno, ¿qué ángulo es ese? El ángulo que en realidad me está reportando la calculadora es este ángulo que está ahí, porque la calculadora no distingue si es un ángulo del primero o del tercer cuadrante, pero ese no es el ángulo que yo quiero, le voy a llamar alfa a ese ángulo. Eso es lo que sale de este cálculo. Por tanto, en el tercer cuadrante el ángulo teta lo voy a hallar como pi más alfa, y ese cálculo tengo yo que hacerlo manualmente, interpretando el ángulo alfa que ella me está dando, porque de aquí a aquí tengo pi más alfa. Ese ángulo alfa que está ahí es este mismo ángulo que tenemos acá. Entonces más alfa me da el ángulo teta que ando buscando. Y bien, vamos a ver el último caso. El último caso es cuando tenemos que mi vector b se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. Eso significa que si vemos graficado el vector, entonces lo que tenemos es un vector que se encuentra ubicado aquí. Es decir, que el ángulo es todo este el que yo quiero medir. ¿Cómo identifico que el vector está en el cuarto cuadrante? Porque la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Cuando hacemos el cálculo aquí, sucede lo mismo que pasa en el segundo cuadrante. Vamos a hallar el cálculo de tangente a la menos 1, en este caso de menos b entre a. Esto es un número negativo, me regresa un ángulo negativo. ¿Qué ángulo es el que la calculadora me da negativo? Este que está aquí, medido en sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj, pero ese no es el ángulo teta que busco. Le voy a llamar alfa a ese ángulo. ¿Cómo hallo teta en el cuarto cuadrante? Pues teta en el cuarto cuadrante lo voy a hallar como 2pi menos alfa. ¿Por qué? Porque todo esto completo es 2pi, si le resto este pedazo me da el ángulo teta. Nota entonces que cuando hallamos la dirección de un vector no es un cálculo complejo, pero es un cálculo extremadamente importante y desafortunadamente la calculadora no siempre me da el valor correcto. Por tanto, debo yo aprender cómo se calcula la dirección de un vector y la forma de hacerlo es como te he mostrado aquí. Simplemente comentar dos casos especiales que se pueden dar. ¿Qué sucede si un vector está completamente sobre el eje Y? Digamos que nosotros tengamos un vector que esté apuntando completamente hacia arriba. Si yo tengo un vector b que apunta completamente hacia arriba, las coordenadas de ese vector son 0, b. O si el vector apunta completamente hacia abajo, las coordenadas son 0, menos b. En ese caso, es otro caso en el cual tengo dificultad en el sentido de que no puedo aplicar la expresión tangente de teta igual a b entre a porque a vale 0.
Ahí yo debo nuevamente saber que en el primer caso, en que el vector apunta hacia arriba, el ángulo es pi sobre 2. Y en el segundo caso, en el que el vector apunta hacia abajo sobre el eje Y, el ángulo es 3pi sobre 2. Bien, te he mostrado entonces aquí cómo se calcula de manera correcta la dirección de un vector. Reitero, un cálculo que no es difícil, que es muy importante y que la calculadora no me da siempre de manera correcta. Solamente en el primer cuadrante me sale el valor adecuado. En los demás yo tengo que hacer el cálculo con las fórmulas que he puesto aquí y es importante que aprenda a hacerlo. Por eso me parece interesante este video. Espero pues que el video te haya gustado, te sea de utilidad en tus cursos de matemática, donde lleva vectores o de física. Si es así, te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con tus compañeros y sobre todo te invito a que te suscribas a mi canal Modesto Fismat y puedas así recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video de física o matemáticas y en particular te pido que me sigas en un nuevo video que aparecerá próximamente donde resolveré algunos problemas que tienen que ver justamente con el cálculo de la dirección de un vector para que te sirvan de ejemplo.